Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal Lotaz de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Koji Imaki, un antiguo piloto y alto mando de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, con muchas horas de vuelo, tanto en el F-35 de fabricación estadounidense como en el caza autóctono F-2. El señor Imaki ha trabajado durante décadas en las Fuerzas de Autodefensa de Japón, así que hoy queremos hablar sobre la posición militar de su país en la emergente multipolaridad. Imaki-san, bienvenido. Imaki-san, welcome. Gracias por invitarme. Es un gran honor para mí. Very glad that you said yes to this. Me alegra mucho que hayas aceptado esto, porque llevo un tiempo buscando a un experto militar en Japón, alguien que también pueda contarnos un poco sobre cómo funcionan las fuerzas de autodefensa, como el ejército japonés. Quizá deberíamos empezar explicando en qué sentido el ejército japonés es diferente del de otros países y por qué se llama fuerza de autodefensa. ¿Podrías darnos un breve resumen, centrándote especialmente en las diferencias con respecto, por ejemplo, al ejército de Estados Unidos o de Europa? Let's say the US military or European militaries. Sí, Pascal-san, esa es una pregunta muy interesante y de hecho profunda de responder. Permíteme empezar con la actual Estrategia de Defensa Nacional de Japón. Es un plan de defensa a 5 años, o lo que ellos llaman un plan de fortalecimiento de la defensa. Hay un elemento entre los 7 pilares de enfoque de la Estrategia de Defensa Nacional que creo que llaman la capacidad de defensa a distancia. Antes se debatía en la dieta, entre los partidos de la coalición, el PLD y Komeito, como la capacidad de contraataque. Ahora se llama capacidad de defensa a distancia. Ese tipo de capacidad es básicamente la capacidad ofensiva más fundamental de cualquier servicio militar, porque se necesita tener una capacidad de respuesta para defender el país. Pero en el caso de Japón, la posesión de una capacidad de ese tipo no ha estado estrictamente prohibida, sino más bien evitada, diría yo, por las fuerzas de autodefensa, debido a la interpretación de la Constitución japonesa. La Constitución no prohíbe tener esa capacidad, pero, basándose en un juicio político, las fuerzas de autodefensa se han centrado exclusivamente en capacidades de carácter defensivo, como la defensa aérea. Hemos sido en esa capacidad de nuestros aliados y socios, como las fuerzas estadounidenses en Japón. Pero ante la situación actual, unas circunstancias de seguridad bastante desafiantes en torno a Japón, como el desarrollo de misiles por parte de Corea del Norte y las actividades coercitivas de China alrededor de Japón, incluidas el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional, el gobierno japonés decidió en 2022 contar con una capacidad de este tipo para defender nuestro país. Así que idearon un término algo inusual, capacidad de defensa a distancia, pero en realidad se trata de una capacidad de contraataque. Eso creo explica cómo las fuerzas de autodefensa de Japón son un poco diferentes de otros servicios en los países occidentales, y cómo las fuerzas de autodefensa han desarrollado su capacidad a lo largo de las 7 décadas de nuestra historia. Sí, quizás solo tengamos que añadir, ya sabes, que la Constitución japonesa tiene este famoso artículo 9, que dice que Japón renuncia al derecho de hacer la guerra, en primer lugar, y en segundo lugar, que no mantendrá fuerzas para tal fin. Por lo tanto, Japón no tiene un ejército, sino únicamente fuerzas de autodefensa, porque la Constitución reconoce el derecho a la autodefensa. Y en relación con eso, la doctrina establecía que Japón solo mantendría capacidades para derribar cualquier tipo de amenaza entrante, ¿verdad? Pero no para atacar un posible objetivo desde donde pudiera surgir una amenaza. Y ese fue el cambio en 2022, ¿no? Que Japón, por primera vez, dijo que si Corea del Norte lanza un cohete contra nosotros, no solo derribaremos el cohete, sino que también podríamos atacar la plataforma de lanzamiento en Corea del Norte, ¿verdad?
Esa es la diferencia, al menos según lo explicó el gobierno. ¿Y tú también lo ves así? ¿O crees que podría extenderse a otros escenarios? No entré en varios escenarios detallados, pero creo que ese es muy fácil de entender. Y de hecho, ese tipo de debate no es nuevo en Japón. No surgió simplemente en el periodo de 2023. Hace casi 40 o 50 años, hubo una declaración del gobierno japonés en una reunión del gabinete que decía que esperar a que un adversario lanzara un ataque decisivo contra Japón y luego morir a causa de ello no es lo que la Constitución japonesa pide a los ciudadanos japoneses que hagan. Así que eso no ha cambiado. La voluntad política ha estado ahí, en el sentido de que tal capacidad se encuentra dentro de los límites constitucionales. Pero de nuevo, basándose en un juicio político, el gobierno japonés decidió no contar con esa capacidad hasta 2022. Así que esa ha sido, en cierto modo, la política de larga data de Japón. Exacto. Y sabes, una de las cosas es que los cambios en la política de Japón y en su política de autodefensa se observan con gran suspicacia, especialmente desde China y Corea del Sur. A menudo se interpretan como una posible amenaza. Pero yo suelo decirle a la gente, mirad, en 2015, el señor Shinzo Abe cambió la interpretación de la Constitución para permitir también que las fuerzas de autodefensa de Japón se desplegaran junto con fuerzas aliadas fuera del país. Pero ese cambio en realidad no condujo a una militarización de Japón. No provocó que muchas fuerzas japonesas se desplegaran en el extranjero. Mi argumento en este punto, y me pregunto si estás de acuerdo, es que Japón sigue estando bastante limitado en cuanto a dónde puede desplegar sus fuerzas. ¿Tú también lo ves así? Sí, creo que sí. Creo que la operación a la que te refieres fue el despliegue de fuerzas japonesas en lugares como Afganistán o Ucrania, básicamente para evacuar a ciudadanos japoneses de zonas inseguras y llevarlos de vuelta a Japón. Ese era el propósito del despliegue. Pero creo que el debate ahí, incluso dentro del propio gobierno japonés y entre aliados y socios, ese es el único propósito. Quiero decir, traer ciudadanos japoneses de una zona insegura a una zona segura. Es por propósito de una medición de las fuerzas de autodefensa de Japón. O tal vez incluir a los nacionales de otros aliados y socios, llevándolos de vuelta a la zona segura, si tiene sentido llevar a cabo una operación así, al mismo tiempo que la repatriación de los ciudadanos japoneses. Así que esas son las áreas en las que las fuerzas de autodefensa deben pensar en un futuro próximo, no solo por la seguridad de los ciudadanos japoneses, sino también por la seguridad más amplia y el bienestar de las personas de nuestra región, creo. Pero ahí es donde ha estado Japón. Quiero decir, el debate dentro de Japón lleva décadas, ¿verdad? Hubo tropas japonesas desplegadas en Afganistán, que como es bien sabido, en cierto momento necesitaron ser protegidas por las fuerzas de la coalición, porque según la doctrina, no se les permitía responder al fuego enemigo entrante si ese fuego no iba dirigido contra ellos. Si se dirigía contra los españoles o los estadounidenses, entonces los japoneses tenían que quedarse quietos, ¿verdad? Esa era la doctrina, y se mantuvo incluso en el campo de batalla. Esto ha generado mucho debate sobre si eso tiene sentido y también presión por parte de Estados Unidos. Así que, ¿en qué punto estamos hoy respecto a este tipo de, ya sabes, operaciones conjuntas de las fuerzas de autodefensa de Japón con los aliados del país? Esa es, Pascal-san, una discusión muy buena y profunda. Así que el punto es que, si estamos desplegando nuestras fuerzas en una zona de guerra, o básicamente en una zona de paz, y la definición japonesa de los despliegues pasados era que enviábamos nuestras fuerzas a una zona que no era de guerra. Por eso, como dijiste, la única vez que podíamos usar fuerza letal era con el propósito de defensa propia.
Así que, como dijiste, si nos disparan, entonces podemos protegernos devolviendo el fuego. Pero si esos enemigos están disparando a otras personas, entonces eso entra en la categoría de defensa propia colectiva. Es decir, una defensa más colectiva en un contexto básicamente de guerra. Y esa es la discusión en la que el gobierno japonés necesita, ya sabes, profundizar de manera más amplia para ampliar la misión de las fuerzas de autodefensa. Y es bastante difícil para la actual administración del PLD, que es un gobierno minoritario. A diferencia de la era Abe, que contaba con mayoría tanto en la dieta como en el gabinete, la situación actual es bastante diferente. Y ahora Komeito está saliendo de la coalición debido a esas discusiones tan serias y necesarias. Desde mi punto de vista, no quieren formar parte de una discusión así, porque entraría en conflicto con su propia política. Sí, y quizá deberíamos decir que el gobierno cambió la semana pasada y ahora tenemos una primera ministra. Pero esa primera ministra sigue siendo del mismo PLD, el mismo partido de antes. El anterior socio de coalición, Komeito, ha sido reemplazado por Ishin, el Partido de la Innovación, que es más de derechas, y de hecho está más alineado con los objetivos de política exterior de la señora Takaichi que Komeito, que es una fuerza más centrista y pacifista. Así que, en cierto sentido, ahora tenemos probablemente un gabinete más belicista, aunque el ministro de Defensa, el señor Koizumi, mantiene una postura bastante centrista. Quiero decir, en realidad hay mucha diversidad dentro de Japón. ¿Dónde situarías al gabinete actual, tal como está formado? Comparemos con los anteriores gabinetes de Abe, en sus distintas etapas. ¿Dónde lo colocarías, más o menos? Así que, ya sabes, Pascal-san, ese es un aspecto bastante interesante de la formulación de políticas en Japón. Pero no lo llamaría belicista, ni lo llamaría un gobierno de derechas, porque si volvemos a nuestra conversación de hace unos 10 minutos, estábamos hablando de cómo el gobierno japonés y las fuerzas de autodefensa han estado actuando, e incluso sin poder proteger a nuestros aliados y socios, y de que estamos intentando, ya sabes, arreglar esa situación. Entonces lo vamos a hacer bien. ¿O vamos simplemente a normalizar la situación como un asunto interno? Exacto, ese es mi argumento. Así que, se puede argumentar que nos estamos moviendo hacia la derecha, pero yo diría que es más bien que estamos volviendo al centro desde lugares muy distintos. Lo cual es, ya sabes, bastante egoísta en cierto modo. Alguien nos está protegiendo, así que no tenemos que gastar tanto dinero en nuestra propia defensa. Es un poco esa mentalidad. Avanzar hacia algo más pareo a pagar la tarifa completa, como una tarifa de adulto en lugar de una de niño, algo así. Así que ese es mi argumento. Me parece muy interesante. Es muy bueno que hayas mencionado dos cosas muy importantes. Primero, la palabra normal. Este ha sido un tema de larga data en el pensamiento de seguridad de Japón. Japón quiere ser un país normal, como cualquier otro, especialmente bajo el gabinete de Abe. Y ser normal significa eliminar el segundo párrafo del artículo 9, que dice que no mantendremos fuerzas militares, de modo que ya no sea necesario llamarlas fuerzas de autodefensa, sino que se puedan llamar Ejército y Armada de Japón, y así sucesivamente. Ese es el primer punto. La otra cuestión es la idea de... Perdón, ¿cuál era la segunda ahora? He perdido el hilo. Que Japón necesita dar un paso adelante y ser recíproco, ¿verdad? Porque actualmente el acuerdo establece que Estados Unidos debe defender a Japón si Japón es atacado, pero Japón no tiene la obligación de defender a Estados Unidos si éste es atacado. El contraargumento que el anterior primer ministro, el señor Ishiba, expuso con gran ingenio en un artículo para el Instituto Hudson un mes antes de convertirse en primer ministro en 2023, fue que Japón estaría dispuesto a firmar un acuerdo de defensa recíproca.
Pero si ese fuera el caso, entonces, dado que Estados Unidos tiene bases en Japón, Japón debería tener bases en Estados Unidos bajo jurisdicción japonesa, porque el acuerdo del Tratado de 1960 es, esencialmente, tierra a cambio de protección. Is land for protection. So if the United States now says we want Entonces, protection for si Estados Unidos ahora dice, queremos protección a cambio de protección, también habría que dar tierra por tierra. ¿Cómo ves que eso se desarrolle? Quiero decir, por supuesto, eso nunca ocurrirá, pero el Tratado de Defensa original de 1960 era, por supuesto, tierra a cambio de protección. Y ahora Estados Unidos está cambiando el discurso hacia esto es injusto, como diciendo, no sacamos suficiente provecho de ello. Si dices que está bien que ahora se haga protección por protección, ¿cuál sería el beneficio para Japón dentro de ese nuevo marco? Interesting point. So, Pascal-san, Interesante, un punto interesante. Así que, Pascal-san, permíteme presentar una nueva misión para las fuerzas de autodefensa. No es del todo nueva ya, pero creo que tiene casi 10 años, aunque sigue siendo algo reciente en las 7 décadas de historia de las fuerzas de autodefensa. La llaman una misión de protección de fuerzas para aliados y socios. Ya la han llevado a cabo, por ejemplo, para las fuerzas estadounidenses en Japón. Si están volando, digamos, un avión de carga, y ese avión de carga necesita ser protegido por alguien, las fuerzas estadounidenses en Japón, con sus unidades de combate, pueden protegerlo, o las fuerzas japonesas con sus unidades de combate pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros mismos? A partir de esa discusión, empezamos a hacerlo, otorgando legitimidad a este tipo de misión. giving a legitimacy to such a mission. So, in a history over 10 years, we have done many. Así que, en una historia de más de 10 años, hemos llevado a cabo muchas misiones de protección de fuerzas para aviones y buques de superficie de las fuerzas estadounidenses. Creo que también lo hemos hecho para las fuerzas australianas y otros socios. Sigue siendo una misión a pequeña escala, pero creo que se está volviendo más recíproca, en lugar de ser solo receptores de la paz. La siguiente discusión sería, ¿necesitan los Estados Unidos, la mayor o probablemente la más fuerte fuerza militar del mundo, tal protección por parte de pequeños aliados y socios? Ya sabes, si ocurre algo en esta región, y las fuerzas estadounidenses desplegadas aquí sufren muchos daños y bajas, eso sería otra historia. Pero en el territorio continental de Estados Unidos, ¿realmente esperan contar con esa capacidad proporcionada por aliados y socios? Creo que esa es una discusión muy reciente. Informa. That's a little bit different discussion, I think. Right, it is. Now Sí, así es. Ahora bien, lo interesante, por supuesto, es que para ti o en tu trabajo anterior como miembro de las fuerzas de autodefensa, estas cuestiones de constitucionalidad y teoría siempre se reducen a temas de participación, cuestiones operativas, como cómo organizamos ciertos grupos o incluso el entrenamiento, ¿verdad? Se trata menos de esa idea abstracta de proteger el territorio y demás. Se trata de cómo trabajamos juntos. Y creo que estarías de acuerdo conmigo si digo que toda la estrategia de defensa de Japón, la forma en que Japón la concibe y la manera en que las distintas fuerzas la entienden, se construye en torno a la alianza entre Estados Unidos y Japón. La alianza entre Estados Unidos y Japón es básicamente lo que la OTAN representa para Europa. Es el núcleo en torno al cual Japón comprende cómo organizar la defensa de su archipiélago. Eso sigue siendo así, ¿verdad? Interesting point. Interesting. Sí, es un punto interesante. Es un punto interesante, pero Pascal-san, veo una diferencia sustancial entre la defensa europea y la defensa japonesa o asiática, debido a la falta de un mecanismo de defensa colectiva, como la OTAN. Aquí, en el noreste de Asia, tenemos algo parecido al marco del ASEAN, pero no tiene nada que ver con la capacidad militar. Así que en esta región, básicamente se trata de un conjunto de acuerdos o tratados de defensa bilaterales, como la alianza entre Estados Unidos y Japón. La ausencia de un mecanismo de defensa colectiva define gran parte de los requisitos de seguridad en esta región, lo cual es bastante diferente del ámbito europeo, en mi opinión.
different from European theater, in my view. Right, but is there any Correcto. Pero ¿existe algún tipo de reflexión en Japón o entre tus colegas que tú sepas sobre la posibilidad de que Japón tenga que defenderse por sí mismo? Es decir, ¿qué haríamos si la alianza con los estadounidenses llegara a romperse alguna vez? The Americans just breaks apart. I think no. Creo que, ya sabes, basándonos en un problema tan importante, el gobierno de Japón está diversificando sus alianzas y asociaciones con países como los de Europa o Australia, de modo que no dependemos únicamente del acuerdo entre los dos países, que sigue siendo el más importante, la alianza entre Estados Unidos y Japón. Pero ese no es el único marco en el que podemos confiar, y desempeñamos un papel responsable. Estamos colaborando más con el Reino Unido e Italia en el próximo programa de desarrollo de cazas, que ellos llaman HICAP. Australia y Japón están trabajando ahora juntos en un programa europeo de fragatas de nueva generación basado en la fragata japonesa de la clase Mogami. Así que la diversificación de las capacidades y de los acuerdos de seguridad es algo en lo que estamos trabajando, en lugar de depender de un único acuerdo de seguridad. Exacto. Single security agreement. Right. My experience here is that Mi experiencia aquí es que en Japón existen dos corrientes de pensamiento. Una dice que necesitamos más capacidades autóctonas para ser un mejor aliado en el tratado, para ser la punta de lanza, no solo el escudo, en la alianza entre Estados Unidos y Japón. Y la otra dice que necesitamos más capacidades autóctonas para, en el peor de los casos, poder actuar por nuestra cuenta, ¿verdad? Si los estadounidenses se retiran, debemos ser capaces de hacerlo solos. Pero lo que esto provoca es que ambos lados coinciden en que debemos desarrollar capacidades en el país y ser capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Es también esa la impresión que tienes del entorno de seguridad aquí en Tokio. Entonces, ya sabes. So, I agree that, having a reliable. Estoy de acuerdo en que contar con una capacidad autóctona fiable para un sistema de armas es importante, pero también es una forma muy costosa de hacerlo. Por ejemplo, los sistemas japoneses, como el avión de transporte C-2, son mucho más caros, diría yo, que sistemas similares en el mercado extranjero. Los aviones de combate japoneses, como el F-2, también son más caros que clases comparables de cazas en otros lugares. Así que ya sabes, la capacidad autóctona es importante, pero no tiene por qué ser la única fuente de sistemas de defensa. Podemos impulsar más desarrollos conjuntos, como el HICAP o el sistema de defensa antimisiles balísticos entre Estados Unidos y Japón, que básicamente es un esquema de desarrollo conjunto. Por tanto, creo que, en lugar de depender únicamente de la I+D autóctona, podemos avanzar hacia un desarrollo más conjunto basado en nuestra propia tecnología. Based on our own technology. right. I mean, certainly Japan can do that. Exacto. Quiero decir, ciertamente Japón puede hacerlo. Pero existe esta cuestión sobre con quién diversificarse, ¿verdad? Porque, a mi parecer, los últimos aranceles que el señor Trump ha impuesto a todo el mundo no preocupan al estamento de defensa en Tokio. Es decir, de acuerdo, estamos siendo sancionados, y los productos que podemos obtener o la cooperación que creíamos asegurada con Estados Unidos ya no es tan segura como parecía. ¿No plantea eso la cuestión de si hay otros socios, además de Estados Unidos, con los que se pueda profundizar la cooperación en materia de defensa? I agree with you, Pascal-san. So that's why we are going to. Estoy de acuerdo contigo, Pascal-san. Por eso acudimos a los socios europeos para el próximo programa de cazas. En mi opinión, no se trata de alejarnos de Estados Unidos, sino de caminar junto a más aliados y socios para no ponernos en riesgo al depender de uno en particular. Not risking ourselves over being dependent on a particular partner. Sí, pero quiero decir, es un momento muy difícil, porque Estados Unidos fue y sigue siendo el socio número uno. Quiero decir, puramente de forma teórica, si hoy Estados Unidos dijera, desconectamos el enchufe, se acabó la cooperación cero, entonces muchos de los sistemas que en realidad están integrados con los sistemas japoneses
dejarían de funcionar, ¿no? Si no tuvieras ninguna cooperación por parte de Estados Unidos, ¿verdad? Cooperation from the United States. Creo que deze information es muy cierta. Two statement. I mean, it's the United States is very, very important for Japan. Quiero decir, Estados Unidos es muy, muy importante para Japón. Creo que eso es algo que mucha gente necesita entender, cómo se ha construido la estructura y las redes actuales y qué tipo de presiones crea eso sobre Tokio. Pero al mismo tiempo, también veo a Japón como un país que sigue muy comprometido con el diálogo, especialmente con sus homólogos chinos. Desde 2022, tenemos una línea directa entre el Ministerio de Defensa japonés y el chino, donde los dos líderes pueden llamarse directamente si ocurre algo en alguno de los mares y comunicarse de forma directa. ¿Cómo va el diálogo de las fuerzas de autodefensa con los socios chinos? ¿A qué nivel está ocurriendo eso en este momento? On what level are they happening at the moment? Yeah, I think you are. Sí, creo que estás viendo la situación correctamente. Pero ese tipo de relación con nuestros vecinos, como China o incluso Corea del Norte, aunque eso aún no está ocurriendo del todo, es fundamental para evitar desarrollar una situación crítica no intencionada con ellos. Dado que estamos tan cerca de China, operamos en una proximidad muy estrecha, por ejemplo, sobre el mar de China Oriental. Y no queremos tener ningún tipo de conflicto no deseado solo por esa cercanía. Por eso necesitamos comunicarnos con nuestros homólogos. Por eso estamos intentando establecer, como dijiste, una línea de comunicación, probablemente tanto a nivel político como militar. Hemos estado trabajando en ello. Es una afirmación cierta, y es muy diferente, por ejemplo, de la relación entre Estados Unidos y Japón, o entre Japón y otros socios. Estamos intentando construir una mejor comprensión y, diría, un mejor esquema de gestión de riesgos con nuestros vecinos. Es el propósito de todo nuestro diálogo. That's the whole intent of our dialogue. And how is not just the risk management, but ¿Y cómo va no solo la gestión del riesgo, sino también la gestión de la percepción? Quiero decir, una cuestión importante es cómo percibe la otra parte lo que estamos haciendo, y viceversa. ¿Se está realizando algún trabajo entre los ejércitos chino y japonés para comprender mejor cómo los puntos de vista de cada uno influyen en sus decisiones? their choices? Sí. Así que supongo que lo que estás preguntando no viene de un contexto negativo de gestión de la relación, sino más bien desde un enfoque positivo, intentar mejorar la comprensión. Positive or trying to improve the understanding. Sí, y ya sabes, se trata de cómo abordar el problema entendiendo a la otra parte. Quiero decir, sean amigos o enemigos, siempre quieres comprender cómo te ven. ¿Se está trabajando en eso? Interesting. Un punto de vista interesante y muy difícil de lograr, creo, basándome en la situación actual. Por ejemplo, con otros países, digamos, no sé, la Fuerza Aérea Australiana, o nuestros vecinos como las fuerzas surcoreanas, intercambiamos a nuestros oficiales en las escuelas de cada uno para poder aprender de sus operaciones e incluso de su percepción sobre nosotros. Eso se convierte, creo, en una base para nuestras operaciones, construida a partir de nuestra percepción de sus fuerzas. Pero si me preguntas si estamos haciendo esos esfuerzos con China o Corea del Norte, lamentablemente aún no es así. Pero sería bueno poder hacerlo, especialmente a nivel de oficiales jóvenes, para estar con ellos y básicamente compartir nuestras ideas. Basically, share our thoughts. Entonces, si te entiendo bien, ¿no hay ningún intercambio entre oficiales de los ejércitos japonés y chino? Except for the Expo por el diálogo oficial, lamentablemente hasta donde yo sé existe ningún programa o plan de cambio de ese tipo. scheme. Right. Okay, I'm just asking that because Sí. Vale, solo pregunto eso porque tienes toda la razón. Ya sabes, dentro de las fuerzas aliadas, por supuesto, se intercambian opiniones y se intenta comprender cómo el otro socio percibe el mismo desafío estratégico. Y a veces, especialmente en el contexto de la OTAN,
Esto se plantea como una percepción compartida de la amenaza, de modo que todos trabajen dentro del mismo marco, lo cual, por supuesto, es una de las cosas necesarias para crear algún tipo de unidad. Pero antes había una época, especialmente en Europa, en la que esto también se hacía con los rusos, ¿verdad? Y luego incluso había oficiales suizos que iban a estudiar a la Academia Militar de Moscú, y lo mismo ocurría con alemanes y franceses. Había intercambios para poder aprender unos de otros. Todo eso, por supuesto, se ha roto ahora, lamentablemente. ¿Existió alguna vez un equivalente japonés, digamos con Rusia o con China, algo que se rompiera o nunca existió en primer lugar? Quiero decir, Corea del Norte, obviamente no. Pero, ¿qué hay de Rusia y China? Estoy preguntando sobre relación entre Rusia, China y Japón. Japón y Rusia, Japón y China. ¿La relación militar entre ambos países mejoró, empeoró o simplemente se mantuvo en un nivel neutral, aunque muy receloso? Okay. Not necessarily suspicious, but De acuerdo, no necesariamente es algo sospechoso, pero ya sabes, al menos no está avanzando realmente, ni siquiera con Rusia o China. Y eso no es necesariamente un asunto de relaciones militares. Depende mucho de la voluntad política. En este momento, la relación política entre Japón y Rusia o entre Japón y China no está mejorando realmente. Yo lo llamaría un statu quo. Así que, basándose en esa situación política, no es fácil para las Fuerzas Armadas avanzar con sus homólogos. forward more with the counterpart services. Exacto. Así que eso no es algo que esté ocurriendo. ¿Pero crees que algo así podría ser algo en lo que Japón trabaje en los próximos años? Quiero decir, justo esta semana, o hace apenas unos días, escuchamos que la nueva primera ministra, Sanae Takahashi, anunció que quiere un tratado de paz con Rusia, porque ambos nunca firmaron uno formalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Lo cual es extraño, porque la Unión Soviética estuvo en guerra con Japón durante el periodo más corto. Solo entró el 9 de agosto de 1945, y Japón, como un mes después, bueno, Japón capituló, en mi opinión, en gran parte por eso, pero nunca hubo un tratado de paz. Y ella dijo algo así como que deberíamos trabajar en eso ahora. ¿Crees que esto es una señal de que la actual primera ministra está diciendo que necesitamos de algún modo reavivar esta relación con Rusia? Creo que necesitamos escuchar la perspectiva rusa. En mi opinión, no están necesariamente interesados en mejorar la relación con Japón, en parte debido a nuestro apoyo a Ucrania. Así que, hasta que la situación en Ucrania se resuelva, aunque sea con un alto el fuego o un armisticio, no es fácil para Japón, como país democrático, mejorar las relaciones con un país que, en mi opinión, está invadiendo otro país democrático en Europa. Así que, de nuevo, esa es solo mi opinión, Pandolz. Pero no es fácil para nosotros suficiente Brian Mesad la relación. Very much leaning forward to improve the relationship. La relación con Ucrania y Rusia es interesante, ¿verdad? Porque Japón, aunque ofreció apoyo, ayudó a Ucrania con asistencia humanitaria, sin armas, sin ayuda letal. Por supuesto, también impuso sanciones a Rusia. Pero ya sabes, mi país natal, Suiza, hizo algo parecido. Manteniendo su postura neutral, dijo que no enviaría armas letales, solo ayuda humanitaria. Y también impuso sanciones. Así que la Suiza neutral interpretó su neutralidad exactamente del mismo modo que lo hizo Japón. En este sentido, Japón estuvo a la altura de la neutralidad suiza, de una manera curiosa, lo que también explica por qué algunas personas dicen que Suiza ya no es neutral debido a las sanciones y demás. Pero aún así, ambos países no se implicaron del todo, no como lo hicieron Alemania, Francia o el Reino Unido. Entonces, ¿afecta eso de algún modo la forma en que Japón puede seguir siendo lo que es? Las opciones de futuro, porque en mi opinión, el señor Imaki tiene en realidad una posición más fuerte para intentar reconstruir una relación con Rusia, si eso fuera necesario. Yeah, I think the last clause you put, if necessary. Sí, creo que la última cláusula que has puesto,
si es necesario, es la clave. ¿Existe realmente alguna necesidad urgente ahí, salvo, ya sabes, en términos japoneses, las 4 islas del norte, más cercanas a Rusia? Exceptuando esa parte, quiero decir, resolver ese asunto de una manera práctica es una cuestión apremiante. Pero aparte de eso, no veo mucha urgencia ni mucha voluntad japonesa de mejorar la relación con Rusia, más allá de la situación actual. How about the oil issue? I mean, Japan is very famous. ¿Qué hay del tema del petróleo? Quiero decir, Japón depende notoriamente de las importaciones de petróleo, y hay un proyecto conjunto de perforación ruso-japonés en las islas Sajalín al norte. Creo que tanto Mitsubishi como Mitsui tienen grandes participaciones en él, o al menos 2 grandes conglomerados, y nunca vendieron esas participaciones. Esto podría tener un impacto muy beneficioso en la seguridad energética de Japón, especialmente ahora, con los precios subiendo en las gasolineras. ¿Crees que eso podría ser algo en lo que esté pensando el nuevo gabinete? Be on the minds of the new cabinet. It's very hard for me to speak on behalf of the new cabinet. Sabes, me resulta muy difícil hablar en nombre del nuevo gabinete, pero de nuevo, esta es solo mi opinión personal. Japón no es el único país que sufre por el aumento de los precios del petróleo y el gas debido a la situación de Rusia con Ucrania. Así que, en mi opinión, debemos mantenernos firmes en eso, sí, en lugar de, ya sabes, comprometer nuestros valores democráticos fundamentales. Así que sí, podemos mantener la economía en marcha sin Rusia, en la medida en que podamos preservar nuestra posición en cuanto a los valores democráticos. Pero eso es algo que no podemos socavar por beneficios económicos relacionados con Rusia. Exacto. Benefits with Russia. Right. Now, something that's currently going on and that worries me. Ahora, algo que está ocurriendo en este momento y que me preocupa mucho es que tenemos una gran concentración de la Marina de los Estados Unidos frente a Venezuela. Y se dice que ya hay una recompensa de $50 millones por la cabeza de Nicolás Maduro. Estados Unidos ya ha dicho, lo queremos vivo o muerto, y quieren un nuevo gobierno. Han llamado al grupo de portaaviones de vuelta desde Oriente Medio o desde Europa, donde estaba, hacia el Caribe. ¿Crees que si se hace realidad que hay una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, y Estados Unidos ataca a Venezuela y empieza a ocupar esos campos petrolíferos y demás, cómo afectaría un escenario así a la evaluación de seguridad de Japón en el Pacífico? Security assessment for the Pacific. Sabes, estoy seguro de que hay algunos ciudadanos japoneses en Venezuela, dada la situación económica. Así que esa sería otra posible misión para las fuerzas de autodefensa de Japón. Desplegar nuestras fuerzas para evacuar a nuestros ciudadanos y, con suerte, junto con los demás. Rescue them from the US. Rescatarlos de los ataques estadounidenses, correcto. Pero ¿no sería psicológicamente bastante difícil para Japón decir, de acuerdo, Estados Unidos está invadiendo Venezuela? Quiero decir, ¿cómo reaccionarías como ciudadano japonés si ese fuera el caso? Porque en este momento es muy amenazante, extremadamente amenazante en el Caribe. It's extremely threatening in the Caribbean. Así que, dejando de lado las razones por las que Estados Unidos podría usar sus fuerzas armadas contra Venezuela, estoy seguro de que tienen ciertos motivos basados en sus valores. Así que no voy a discutir con los homólogos estadounidenses sobre si ese valor es correcto o incorrecto. Pero basándome únicamente en la situación que se está desarrollando y que amenaza la seguridad de los japoneses y de otras personas aliadas y asociadas, debemos que usar propias capacidades para tener salva. Drink Wolf Thingle. That is the only, value of mine. Right. So, I mean, in this Claro, claro. Entonces quiero decir, en este sentido a Japón le importa aplicar su política de seguridad, que consiste en asegurarse de que los ciudadanos japoneses estén a salvo y traerlos de vuelta. Sin importar si se trata de Rusia y Ucrania o de Estados Unidos en Venezuela, las fuerzas japonesas cumplirán su mandato tal como se les ha asignado, también a través de la Constitución.
Esa sería la forma correcta de plantearlo, dices. Correcto, de acuerdo. That is correct. Pascal. Okay. That's yeah. I mean, it's quite one of the things that I Sí, quiero decir, es bastante. Una de las cosas que creo que la gente en el extranjero no entiende del todo, o a veces malinterpreta, es que Japón es en realidad extremadamente cuidadoso a la hora de cumplir con sus leyes constitucionales. Muy, muy cuidadoso. Quiero decir, las discusiones que están en curso y también la necesidad de detalles operativos son muy intensas, ¿no? Quiero decir, cuando estabas en servicio activo, ocurría a menudo que te veías obligado a pensar en la estructura constitucional, en lo que significaba para lo que tus fuerzas y tu equipo podían o no podían hacer. I think my answer is yes. Creo que mi respuesta es sí. Somos muy conscientes, o incluso cautelosos, de no ir más allá de los límites constitucionales. Pero, Pascal-san, no creo que sea un problema exclusivo de Japón. Cualquier país democrático tiene, ya sabes, en primer lugar, una limitación constitucional sobre lo que las Fuerzas Armadas pueden o no pueden hacer. Y también estamos bajo control civil, básicamente, del gobierno o del pueblo de ese país. En mi caso, del pueblo de Japón. Así que, basándonos en la voluntad del pueblo japonés, que se expresa a través del control civil, debemos mantenernos dentro de esos límites. We have to be within the limits. No, absolutely, but Sí, no, absolutamente. Pero ya sabes, el problema es que algunos países cumplen esa promesa. Creen que Japón es uno de ellos. Y otros países, ya sabes, tienen un historial de quizás cerrar los ojos a veces. Porque en Estados Unidos, la Constitución dice que el ejército estadounidense no puede utilizarse internamente. Pero ahora vemos fuerzas desplegándose en las ciudades. También dice que no se pueden realizar ejecuciones extrajudiciales de civiles. Pero vemos que el ejército estadounidense ahora está pensando, bueno, en barcos civiles en el Caribe, ya van 10, matando a más de 40 civiles, simplemente reclasificándolos como, digamos, narcoterroristas, por tanto, narcomilitantes. Lo cual es muy... Quiero decir, esto no se sostendría ante ningún tribunal, pero para cuando eso ocurra, esas personas ya están muertas. Pero en el caso de Japón, mi argumento sería que tenemos un largo historial de, ya sabes, Japón intentando comprender claramente sus propias normas y luego esforzándose por cumplirlas. Lo cual también es una fuente de frustración cuando Estados Unidos dice, oye chicos, tenéis que hacer más por nosotros, tenéis que hacer más. Quiero decir, seguro que te has encontrado con momentos en los que los estadounidenses intentaron presionarte para que hicieras algo y tuviste que decir, un momento, tenemos que hablar de esto primero. Yes, so I just have to say that we... Sí, así que solo tengo que decir que hemos sido así. Y en mi opinión personal, queremos seguir siéndolo en el futuro también, porque de nuevo, ya sabes, las limitaciones constitucionales no son más que un conjunto de frases escritas. Written, sentences. Right. So somebody has to, Correcto. Así que alguien tiene que, ya sabes, interpretarlo para poder implementar realmente algo. Y esa especie de práctica es el control civil, en mi opinión. Así que sí, si se nos ordenara de esa manera desarrollar dentro de ciertos límites, entonces estaríamos muy obligados a hacerlo. We are very much obligated to do so. Right. Maybe toward the end I would like to De acuerdo. Quizá hacia el final me gustaría entender un poco cómo ves que está evolucionando ahora el discurso sobre la seguridad en Japón. ¿Qué problemas prevés que Japón intentará abordar internamente y con sus aliados en los próximos 5 años? ¿O cómo se enmarcará el discurso, especialmente dentro del país, dentro del propio país? Within the country. Within the country. So I think the next biggest discussion... Así que creo que el próximo gran debate es cuánta capacidad necesitamos para satisfacer las expectativas del pueblo japonés dentro del país. Estoy intentando no centrarme en otros socios, sino en lo que hacemos a nivel nacional. ¿Es suficiente el 2% del PIB para construir o mantener una capacidad de ese tipo? Esa es la mayor pregunta que tengo en mente.
En una discusión anterior, utilicé el ejemplo de una tarifa de billete para niños. Lo que quise decir es que el 1% de nuestro PIB ha sido una especie de restricción interna al gasto en defensa. Ese era el 1%. Pero observando el estándar global actual, la OTAN solía tener el 2% como objetivo, y ahora algunos hablan del 5%. Japón sigue por debajo del 2%, incluso después de aumentar los gastos de defensa. Entonces, deberíamos ir más allá del 2%, como intenta hacer la OTAN en los próximos 5 a 10 años. Esa es la cuestión, que el pueblo japonés debe decidir dentro de nuestro propio país. Y mi opinión personal es que sí, debemos ir más allá de eso para tener la capacidad necesaria para defendernos. Required capability to defend our own country. But may I ask you, Pero, ¿puedo preguntarte algo? 2%, 1%, 2%. Eso nunca me tuvo sentido, porque siempre pensé que defender tu país significa que primero necesitas una evaluación de lo que se requiere para defenderte. Una vez que sabes lo que necesitas, calculas cuánto cuesta y luego intentas encontrar el dinero para eso. Pero con esta discusión del 2%, del 5%, hacemos lo contrario, ¿verdad? Básicamente creamos un presupuesto, decimos, vale, queremos que el presupuesto sea así de grande o así de pequeño, y luego buscamos en qué podríamos gastar ese dinero. Quiero decir, tú como militar, ¿preferirías un presupuesto basado en la evaluación de amenazas o simplemente una suma global de dinero para gastar como quieras? ¿De verdad prefieres el enfoque porcentual, como la idea del 5%? So we call it, either Lo llamamos planificación basada en amenazas o planificación basada en capacidades. Japón ha seguido más bien un enfoque basado en capacidades. ¿Cuál es la capacidad equilibrada de las fuerzas de defensa japonesas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos? Exacto, exacto. Creo que continuaremos de esa manera, porque es muy difícil determinar cuánto se necesita para contrarrestar una amenaza hipotética. Pero observe la situación en Ucrania. Si la situación falla y suave fue ocurrido, en ese el 50% de tu PIB en defensa. almost like a 50% of your GDP for defense now. Yes, you do, but on the other hand, Sí lo aren't haces. you afraid that Pero por otro lado, ¿no te capabilities preocupa que si creas might capacidades, eso pueda generar, ya sabes, la tentación de intentar usarlas? Quiero decir, dado que ahora existen todas esas capacidades, normalmente esas instituciones, una vez que les das dinero y un presupuesto, no suelen decir de repente, ya está bien, estamos bien, somos lo bastante grandes. Normalmente encuentran razones para decir, necesitamos más y más y más. Y luego, ya sabes, esto es una de las cosas que, por lo que oigo de colegas chinos, les preocupa. Japón, en su momento, ya sabes, tenía, por ejemplo, el área arrendada de Kwantung. Y a partir de ahí, como existía la capacidad, de repente empezó a crecer y a expandirse. ¿No existe el peligro de que Japón pueda crear un nuevo militarismo de forma no intencionada, que crezca simplemente por, ya sabes, invertirle mucho dinero? Okay, Pascal-san, I have a very simple answer. De acuerdo, Pascal-san, tengo una respuesta muy sencilla a tu pregunta. No, no vamos por ese camino, porque vivimos bajo limitaciones constitucionales que se aplican mediante el control civil en un país democrático. Así que no diría que no haya nadie que piense de esa manera, pero, en general, creo firmemente en el control civil y en los valores democráticos, a diferencia de nuestros homólogos en otros sistemas sociales. Counterparts in the different social systems. Right. And this is also important, since Sí, Japan sí, is sí. not in a Y esto también es importante, ya que Japón no forma parte de una alianza multilateral como la OTAN. No hay dinero que vaya a terceros, ¿verdad? Todo el dinero será gastado por el Ministerio de Defensa japonés en programas decididos, quizá en conjunto con otros, pero aún bajo control civil, no bajo alguna autoridad supranacional ni nada por el estilo, ¿verdad? Bien, de acuerdo. Esa es una diferencia muy importante, en realidad. ¿Hay algo más que creas que sea importante entender sobre la situación actual de defensa de Japón, o lo hemos cubierto más o menos? Pretty much. Más o menos lo hemos cubierto. Perdón, se me está acabando el tiempo. Gracias. La gente quiere leer más de ti. ¿Hay algún lugar al que puedan ir para hacerlo? Quiero decir, ¿tienes un blog donde publiques cosas
¿O hay algún buen sitio donde la gente pueda seguir tu trabajo? Okay, I think Vale. yeah, Creo que LinkedIn sería una buena opción. good one. Okay. De acuerdo, pondré un enlace a tu perfil de LinkedIn en la descripción de este video. Y Maki-san, muchas gracias por tu tiempo hoy. Thank you very much. Muchas gracias, Pascal-san. Ha sido un placer, Schöger. Adiós. Bye now.